Pero sí, Ya, muchachos, vamos a yo empezar. lo cachaba. Y me lo había dicho todo. En esta clase les voy a hablar de Monte Carlo. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado Con lo de la prueba de nata. Monte Carlo? Me dijo eso. Mira, ¿Es familiar? ¿En qué contexto lo han utilizado? De la otra, haganle caso. Esa cuestión me trae la prueba. no. Sí. Ay, me cambié. Porque las cosas no salían así, que sí hay una contenido, pero no. Parece que ya se lo van a hacer en la Ya. Bueno, los objetivos de esta clase van a ser comprender qué es una simulación de Monte Carlo, ¿ya? Presentar algunas aplicaciones que tienen este tipo de simulaciones y vamos a realizar una simulación muy sencilla. Y también les voy a dejar ahí una tareita para que sumemos más. Bueno. Empecé, pues. Ya, entonces vamos a comenzar con la introducción. Las simulaciones de Monte Carlo existen hace ya bastante tiempo. La primera vez que surgió el término y que realmente empezó a utilizarse de manera más formal fue en el proyecto de los Álamos, la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban creando la bomba atómica. ¿Ya? Necesitaban poder estudiar todas las interacciones de los neutrones en un volumen determinado. ¿Ya? Y resulta que la radiación ionizante, como ustedes ya saben, tiene varias interacciones, ¿ya? Y esas interacciones tienen un carácter probabilístico. Entonces, para poder, por ejemplo, ver cuánto va a ser la dosis o cuánto va a ser el flujo de neutrones o alguna pregunta relacionada, no se puede hacer un cálculo exacto, ¿ya? Un cálculo analítico. Entonces, hay que recurrir a métodos numéricos. ¿Ya? Los métodos numéricos son aproximaciones que se realizan para llegar a un resultado. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes quieren resolver una integral, ¿ya? Pueden resolverla de manera exacta, utilizando las reglas que ya conocen, qué sé yo, pero existen ciertas expresiones que no se pueden integrar, ¿ya? Que son muy complejas de integrar. Entonces, ¿cómo se pueden resolver? Con métodos numéricos. ¿Ya? Entonces, Monte Carlo es un método numérico. ¿Ya? Y en la literatura, ¿ya? Podemos ver que cada vez se utiliza más, ¿ya? Esta parte de acá. Bueno. No sé si conocen PubMed, ¿cierto? Es una base de datos donde hay papers que están relacionados con la salud, ¿cierto? Entonces, si ustedes en un buscador como PubMed ponen Monte Carlo, ya van a ver una tendencia de este estilo, donde vemos que si bien existían trabajos de Monte Carlo ya en la primera mitad del siglo XX, esto empezó a tener un boom ya en la década de los 2000. ¿Ya? Y esto en realidad tiene una tendencia al alza, ¿ya? Aunque quizás ya se está estancando un poquito. ¿Ya? Entonces es algo que se utiliza bastante para poder resolver problemas de radiación ionizante en aplicaciones médicas. ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía, el nombre Monte Carlo fue acuñado en la década de 1940, ya particularmente, ¿cierto?, en el 44 o 45, no sé, por científicos que trabajaron en el proyecto en Los Álamos para designar una clase de métodos numéricos, ¿ya?, basados en el uso de números aleatorios. Hoy en día los métodos Monte Carlo se utilizan ampliamente para resolver problemas físicos y matemáticos complejos. En realidad, como les digo, Monte Carlo es un método numérico que en general nos sirve para poder resolver integrales, ¿ya? Pero justo calza de que la radiación, el transporte de la radiación en la materia se compone por muchos métodos, por muchos procesos estocásticos. Entonces es susceptible de ser simulada, ¿ya? Y queda precisamente una simulación de Monte Carlo. Ya. Entonces, ¿qué es Monte Carlo? Miren, si ustedes colocan Monte Carlo en Google, este es uno de los primeros ejercicios, de los primeros ejemplos que aparecen. ¿Ya? Bueno, la idea de Monte Carlo es la siguiente.
utiliza ciertas características, ciertos conceptos, como lo son los números aleatorios, ¿ya? Hola, teoría de probabilidades, ¿ya? Y características propias del problema a resolver, ¿ya? Esto es genérico, ¿ya? Y esto, si lo utilizamos con este tipo de simulaciones, nos va a permitir obtener resultados no probabilísticos, ¿ya? Entonces, esa es la conexión. Para comenzar desde un mundo de probabilidades, ¿ya? Llegar a un resultado que no depende de las probabilidades. Por ejemplo, si ustedes en radiación ionizante, o en este mismo caso, quieren calcular el número pi, ¿cierto? El número pi no depende de probabilidades, es un número exacto, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer este ejercicio de tirar puntos de manera aleatoria dentro de un cuadrado, ¿ya? Y conociendo el área del círculo y conociendo el área del cuadrado, podemos ver la probabilidad de cuál es la probabilidad de que un punto caiga fuera y cuál es la probabilidad de que un punto caiga dentro. Entonces simplemente vamos a contar los puntos, ¿ya? Vamos a contar, ¿ya? No sé, 300 cayeron adentro, 100 cayeron afuera. Entonces 300 sobre 100, 3. Esa es una aproximación del número pi. Ahora, mientras más puntos tenemos, la aproximación va mejorando. Si se fijan, al aumentar la cantidad de puntos, ¿ya? Cada vez nos acercamos más al número pi, ¿ya? Y en principio, en el infinito, deberíamos llegar. Sin embargo, y esta es una desventaja que tienen los métodos de Monte Carlo, es que los resultados tienen asociada una incertidumbre, ¿ya? Siempre los resultados de Monte Carlo van a tener asociada una incertidumbre, ¿ya? La incertidumbre se va a reducir con el número de historias, con el número de simulaciones, ¿ya? Mientras más puntos, la incertidumbre de mi cálculo va a ser menor, ¿ya? ¿Ya? Esta simulación la hice, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 1 millón de puntos, ¿ya? Fíjense que al final ya no podía poner los puntitos separados, ya como que estuviera pintado. Perfecto. Entonces, ¿qué es Monte Carlo? Un método numérico que nos permite obtener soluciones, ¿ya? Y utiliza estos conceptos que vienen desde la probabilidad, ¿ya? Ahora, como también les comentaba, el principal inconveniente es que los resultados que se obtienen de un cálculo de Monte Carlo va a tener una incertidumbre asociada, ¿ya? Sin embargo, esas incertidumbres se pueden reducir a expensas de aumentar la población muestreada, ¿ya? Aumentando el número de puntos en el ejemplo anterior. Sin embargo, todo esto se realiza en un computador, claro está, ¿ya? Eso es importante. Estos métodos, un método numérico, ¿cierto? Comenzó cuando ya existían computadores, ¿ya? Porque es necesario trabajar con números aleatorios, con algoritmos que son muy tediosos de realizar a mano. Sin embargo, eso es lo que vamos a hacer en esta clase. ¿Ya? Entonces, para reducir la incertidumbre tenemos que aumentar el número de historias, ¿ya? También hay algunas técnicas de reducción de varianza, ¿ya? Y eso, bueno, son algunas, cuando ella se mete más en esto de la simulación de Monte Carlo, existen técnicas de reducción de varianza, es decir, por ejemplo, acá los resultados tienen una incertidumbre asociada, pero se podría reducir esa incertidumbre aún más, no solamente dependiendo del número de historias. Pero eso es harina de otro. Ya, esa es una introducción rápida de los métodos de Monte Carlo. Los métodos de Monte Carlo se pueden aplicar a muchas áreas, no solamente a la radiación, ¿ya? Se aplican, no sé, a economía, en general, a cualquier cosa que pueda tener una distribución de probabilidad en alguna variable. Bien, volvamos a la radiación ionizante. Nosotros ya estudiamos las interacciones que tienen fotones y electrones, ¿cierto? Sabemos que cuando incide una sola partícula, va a producir una serie de interacciones, ¿ya? Que van a generar una cascada de partículas, ¿ya? En este caso tenemos un electrón, ¿ya? Que genera todas estas partículas.
Quizás este momento ya se lo había puesto en una clase anterior. Entonces lo que vamos a ir viendo es cómo simular. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Un fotón incide en la materia, ¿ya? Nuestra simulación de juguete, ¿ya?, va a comenzar con el vacío, donde el fotón está atravesando el vacío, y luego se va a enfrentar a una interfaz y va a entrar a un medio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero es que el fotón, antes de interaccionar, va a recorrer una cierta distancia, ¿ya? Esa distancia es aleatoria, pero sigue una distribución de probabilidad dada, ¿ya? Entonces, va a recorrer una cierta distancia. Luego de que recorra una cierta distancia, se va a producir una interacción. ¿Qué interacción? Bueno, depende, ¿cierto?, del coeficiente de atenuación. En este ejemplo, para un fotón de 50 kiloelectronvolts, ¿ya?, tenemos estas probabilidades. Lo más probable es efecto Compton. Entonces, la interacción que ocurre acá es aleatoria, pero tenemos probabilidades asociadas. Perfecto. Ocurre efecto Compton. Y ahora, ¿dónde, para qué, en qué dirección va a ser emitido el fotón? ¿Ya? Bueno, también es una distribución conocida. ¿Ya? En este caso es la sección eficaz de Klein-China, que también vimos en la segunda clase. Y de esa manera podríamos saber cuál de estos caminos es más probable, ¿ya? Si bien es aleatorio, siguen una distribución de probabilidad, ¿ya? Entonces supongamos que escogimos una de esas de manera aleatoria, siguiendo una distribución de probabilidad dada, y luego de eso tenemos que determinar el ángulo azimutal, ¿ya? Y esto quisiera hacer como un poco de refuerzo en eso. El efecto Compton, ¿ya?, emite fotones dispersos, ¿cierto?, entre 0 y 180. Entonces en el Excel que yo les pasé y en los libros aparece que el fotón se emite como para la mitad de arriba, ¿cierto? Pero en realidad puede emitirse para arriba o para abajo, ¿ya? Es una conveniencia para la explicación solamente, ¿ya? Y más que para arriba y para abajo, puede emitirse en cualquier ángulo, en 3 dimensiones, ¿ya? Y eso se llama ángulo azimutal, ¿ya? Entonces, con algo de imaginación, lo hice yo porque me encontré un bonito similar en internet. Imagínense que el fotón inicial era este, va a ocurrir una interacción Compton y luego se va a emitir un fotón disperso, ¿cierto? Entonces, una vez que ya determinamos el ángulo polar, que básicamente define el ángulo del cono que está dibujado ahí, tenemos que determinar cuál va a ser el ángulo azimutal, ¿ya? Y el ángulo azimutal es igual de probable en todas las direcciones, ¿ya? Entonces, el ángulo azimutal tiene una distribución uniforme. Todos los ángulos son igual de probables, ¿ya? Bien, entonces nos quedamos con nuestro fotón disperso. El fotón disperso, a su vez, también va a recorrer una cierta distancia que va a ser otra variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos ir simulando una historia y podemos llegar a algo como esto, ¿ya? Todo esto lo vamos a llamar una historia, ¿ya? ¿Cuándo se va a detener la simulación? Cuando, de manera arbitraria, consideremos que la energía de este fotón o la energía del electrón es lo suficientemente baja y vamos a pararla ahí, ¿ya? Por ejemplo, esto podría ser 1 keV o podría ser 10 keV, ¿ya? Eso depende de cuánto detalle se le quiera dar a la simulación, ¿ya? Entonces se detiene la simulación y todo eso vamos a llamarlo una historia, ¿ya? Ahora, cuando ustedes simulan muchas historias, se ve algo así, ¿ya? Estas son 50 historias. Es básicamente lo mismo. Tenemos agua, ¿ya? 50 fotones primarios incidiendo, ¿ya? Y esto de acá serían los fotones dispersos. Bien, miren, aquí les puse otra simulación. Son varias, en verdad, estos son, ¿qué son? ¿Son electrones, me parece? Sí, son electrones que están incidiendo un tungsteno. Tiene una energía de 10 metros, ¿ya?
Entonces a esa energía y en el material, ¿cierto? Vamos a ver que se emiten muchos fotones de Bremsstrahlung, ¿ya? Por eso aparecen tantas líneas amarillas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Eso es Monte Carlo, simular historias. Luego de que se han simulado una gran cantidad de historias, lo que hay que hacer es recolectar la información. Por ejemplo, si todo este espacio lo dividimos en cuadrículas, ¿ya? En cuadrículas, a las cuales imagínense que algo en 3 dimensiones, entonces son voxeles. Cada voxel va a tener un conteo de cuánta es la energía depositada en cada voxel, ¿ya? Entonces vamos a determinar la dosis de cada voxel, ¿ya? Y de esa manera podemos obtener información que es útil. Bien. Entonces, la historia de una partícula se ve como una secuencia aleatoria de vuelos libres que terminan con un evento de interacción donde cada partícula cambia su dirección de movimiento, pierde energía y ocasionalmente produce partículas secundarias, ¿cierto? Nosotros ya sabemos bastante detalle de esto, de cuánta energía es la que se transfiere o se deposita en cada interacción, cómo cambia su dirección de movimiento y cuáles son las partículas secundarias que se emiten en cada interacción, ¿ya? Y si el número de historias generadas en una simulación de Monte Carlo es lo suficientemente grande, se puede obtener información cuantitativa sobre el proceso de transporte simplemente promediando las historias simuladas, ¿ya? Perfecto. Entonces, para simular una historia se necesita contar con un modelo de interacción, es decir, un conjunto de secciones eficaces para los mecanismos de interacción relevantes, ¿ya? Acuérdense del concepto de sección eficaz. Era la sección eficaz, es un área que es proporcional, ¿cierto?, a la probabilidad de interacción, ¿ya? Bien. Las secciones eficaces no son probabilidades, pero se relacionan directamente con probabilidad, ¿ya? Entonces, a partir de una sección eficaz podemos determinar una PDF, ¿ya? ¿Qué es una PDF? Una función de distribución de probabilidad, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener el vínculo de las secciones eficaces a las probabilidades de interacción y con eso podemos realizar nuestra simulación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se calcula, cierto? El camino libre entre eventos de interacción, ¿ya? El tipo de interacción, la pérdida de energía, la deflexión angular y el estado inicial de las partículas secundarias. Con respecto a los estados iniciales, cada partícula se puede caracterizar con 7 variables. 7 variables. 7 variables. Entonces, piensen en esta simulación. Por ejemplo, cada una de esas partículas, por ejemplo, este fotón, lo vamos a hacer con una partícula, ¿cierto? O este fotón de acá, o el electrón en este punto. En cada punto, las partículas se definen por 7 variables. ¿Cuáles son? Una es la energía, ¿ya? 3 variables son la posición, las coordenadas, x, y, z. Y se necesitan 3 variables adicionales para poder definir la dirección de la partícula, ¿ya? Básicamente se necesitan los ángulos en torno a un eje de referencia, ¿cierto? El ángulo polar, el ángulo azimutal, ¿ya? Y un tercer ángulo que en conjunto nos va a poder decir para dónde va la partícula, ¿ya? Entonces, necesitamos la energía, la posición y la dirección. En total son 7 variables. Entonces, aquí hay mucha información. Se fijan, cada una de estas tiene 7 variables y las historias van avanzando. Entonces, a eso se refiere cuando dice que hay que caracterizar el estado inicial de cada partícula, ¿ya? Y bueno, una vez que conocemos estas funciones de probabilidad, podemos generar historias aleatorias. Bueno, ¿cuál es el motor de una simulación de Monte Carlo? Los números aleatorios, ¿ya? ¿Cómo obtener números aleatorios? Esa es una pregunta muy interesante, ¿ya? Y bueno, en Excel pueden usar simplemente la función aleatoria, ¿ya? Pero en realidad, estos números se llaman números aleatorios. No son números aleatorios propiamente tal, porque son generados por algoritmos, ¿ya? Este es un algoritmo
un ejemplo, ¿ya? Podemos ver que se define con una recursión, ¿ya? Donde el número generado en las anteriores en la secuencia, n-1, se utiliza para calcular el número que sigue, ¿ya? En un cálculo recursivo, ¿ya? Utiliza esta aritmética modular. La aritmética modular es la aritmética de los relojes. Por ejemplo, si uno dice, ¿cuál es la hora 27? Los días tienen 24 horas. Entonces, a partir del 24, comenzamos de nuevo la cuenta. Entonces, número 27 es 2, en módulo 24. ¿Sí? 24 en 27 módulo 24 es 2. Y así. Entonces, a eso se refiere aritmética modular. ¿Ya? Y de esta manera se puede calcular una secuencia de números que parecieran ser aleatorios, ¿ya? Sin embargo, si lo vuelvo a realizar este algoritmo, me van a salir los mismos números, ¿ya? Porque se están generando con un algoritmo. Entonces, por eso son pseudo aleatorios. Pero se comportan como si fueran números aleatorios, ¿ya? Y estos algoritmos tienen una desventaja, y es que en la secuencia de números que se van produciendo, en algún momento comienzan a repetirse, ¿ya? Entonces los algoritmos, hay distintos tipos de algoritmos, pero un algoritmo es mejor que otro si es que ese periodo de repetición es más alto. Por ejemplo, en particular que es bastante sencillo, tiene una secuencia de repetición del orden de día a la 9, ¿ya? Que después de eso ya no tiene sentido seguir generando números aleatorios porque van a ser los mismos que se generaron antes, ¿ya? Entonces, si hacemos una simulación con esto, las primeras 100.000 millones de historias van a simularse de manera correcta, pero las siguientes 100.000 millones van a ser las mismas. ¿Se dan cuenta? Ya. Ese es un ejemplo. Bueno, si ustedes se meten en Wikipedia y ponen números pseudo-aleatorios, van a ver que actualmente hay unos algoritmos que son un poquito más complejos y tienen mejor calidad, pero esa es la idea, ¿ya? Entonces, si ustedes colocan en un Excel, ¿cierto?, la función aleatorio, ¿ya?, pueden sacarle una estadística a los números. Entonces, tenemos aquí un boxplot y un histograma. Entonces, miren, veamos. El boxplot, vemos que la media es muy similar a la mediana, ¿ya? Vemos además que es simétrico, ¿ya? Simétrico. Los números aleatorios comienzan en 0 y terminan en 1, van de 0 a 1, ¿ya? Y aquí tenemos un histograma. Fíjense que además vemos que es aproximadamente uniforme, ¿ya? Cada una de estas barritas tiene aproximadamente la misma cantidad. Como dice ahí, son 10 barras y aproximadamente cada una tiene 100 números, porque son 1000 números aleatorios, ¿ya? Entonces, estas son pruebas sencillas de aleatoriedad. Es interesante que los números aleatorios, por definición, tienen que tener una distribución uniforme, ¿ya? No tienen una distribución normal, por ejemplo, ¿ya? La distribución normal, ¿cierto?, es como con una campana. Los números aleatorios tienen que tener una distribución uniforme, es decir, es igual de probable que salga un número aquí que salga un número aleatorio acá, ¿ya? Perfecto. ¿Cómo metemos esto en una simulación? ¿Cómo podemos ya empezar a sacar valores? Bien, tenemos que hacer algo que se llama muestreo de variables aleatorias. Entonces vamos a tener el siguiente ejercicio. Supongamos que queremos obtener una variable aleatoria que se distribuya según una distribución normal, ¿ya? Entonces, esta es una distribución normal, cualquiera, que tiene un promedio, así le puse 50, y la desviación estándar, no me acuerdo cuánto le puse, está lo mismo. Es una distribución normal, una GDF, es decir, una función de probabilidad, de densidad de probabilidad. Básicamente nos dice cuál es la probabilidad si es que tuviéramos una cantidad muy grande de elementos, si sacamos un elemento de la muestra, cuál es la probabilidad de obtener ese elemento. Y si hacemos integrales parciales, podemos sacar cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, un número menor a 60 o mayor a 60. ¿Ya?
No sé si eso lo vieron en su curso de estadística. Tenemos la función de probabilidad de densidad. Función de densidad de probabilidad. Perdón, la PDD. Bueno, resulta que este tipo de funciones se pueden ir integrando, ¿ya? Entonces, piensen en que vamos haciendo una integral, aumentando la integral de a poquitito, y las probabilidades tienen una característica, que si se suman todas y son excluyentes, tienen que sumar uno, ¿ya? Entonces, esta distribución, si es que está normalizada, la integral, desde menos infinito hasta más infinito, tiene que darnos, ¿ya? Entonces, acá tenemos un gráfico de esa integral. Esta se llama función de distribución acumulada, o función, no sé, la CDF. Entonces, fíjense, la integral comienza en 0, ¿cierto? Y comienza a aumentar, 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 siempre aumenta. Esta función es una función estrictamente creciente. Es decir, cuando ustedes toman un valor, por ejemplo 40, y toman un valor mayor, 41 o lo que sea, la imagen siempre va a ser mayor. Siempre, estrictamente. Entonces vemos que comienza en 0 y termina en 1. ¿Ya? Esta es la función acumulada de la distribución normal. ¿Ya? Si ustedes buscan esto en internet van a encontrar que esta función tiene un nombre particular, se llama función error. ¿Ya? Función error. Bien, entonces tenemos claro eso, tenemos una función de probabilidad y la podemos integrar para sacar su acumulada. ¿Ya? La acumulada, si es que esta está normalizada, va a ir de 0 hasta 1. ¿Ya? Y es estrictamente creciente. Entonces lo que yo quiero hacer es crear números aleatorios que sigan una distribución normal. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que tengo que hacer una tesis, terminando mi pregrado de tecnología médica, y tengo que tomar muestras de pacientes, muestras de dosis, lo que sea, pero no alcancé. ¿Ya? No alcancé a hacer mi muestra, entonces voy a inventarme los valores. ¿Cómo inventar valores que pareciera que se distribuyen normalmente? ¿Ya? Pero que se vean como que son aleatorios, para poder engañar al profesor. ¿Cómo lo haría? Tendría que crear valores aleatorios que sigan una distribución de probabilidad normal. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se hace? Súper simple. Este es el método más sencillo, más geométrico y más fácil de entender. La función de probabilidad acumulada va desde 0 hasta 1, ¿cierto? Y justamente calza en el rango de los números aleatorios, que van de 0 a 1. Entonces ustedes toman un número aleatorio cualquiera, lo proyectan de esta manera y obtienen un valor X. Entonces, si ustedes hacen un muestreo de esta manera, van a obtener la distribución esperada. ¿Ya? Matemáticamente esto es sacar la función inversa, ¿cierto? Desde la Y hasta la X, la función inversa de la función acumulada. ¿Ya? Ese es un método de muestreo para obtener variables aleatorias que sigan una distribución que ustedes quieren. ¿Ya? Miren, fíjense algo interesante. Si el número aleatorio está cercano a 1, por ejemplo en este rango, ¿ya? Los valores que voy a obtener van a ser estos, ¿cierto? Y si está acá, los valores que voy a obtener son estos. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Obtener valores acá o obtener valores acá? Bueno, ahí uno lo va a ir mirando. Lo más probable va a ser obtener valores en esta zona, donde la pendiente es más alta. Cuando la pendiente es más baja, la probabilidad disminuye. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, si tuviéramos algo extremo. Piensen, por ejemplo, si tuviéramos algo extremo y la función acumulada fuera de este estilo. Así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener este valor? Entonces, aquí está el 1 y aquí está el 0. ¿Cuál es la probabilidad?
Tomen un número aleatorio cualquiera en su mente. Acá. Hacemos la función inversa y obtenemos el valor. Tomen otro número aleatorio cualquiera. Acá. ¿Cuál vamos a obtener? El mismo. Otro. Siempre vamos a obtener tres. ¿Se fijan? Entonces, esta función escalón nos va a dar un solo valor. Cositas como este. Tiene relación con la delta de Dirac, si quieren realmente tener eso. Bien. Entonces, lo que les acabo de decir es que el muestreo de variables aleatorias es la función inversa de la función acumulada de probabilidad. ¿Ya? Ustedes pueden hacer algunos ejercicios y se puede calcular, por ejemplo, de que para poder hacer un muestreo de variables aleatorias que sigan una distribución uniforme, hay que utilizar esta fórmula. Si quieren hacer un muestreo que siga una distribución de una exponencial, tienen que usar esta fórmula. ¿Ya? Bien, entonces, esto va a estar entretenido. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Para ejemplificar esto. Y esto también va a ser la tarea que les voy a dar. ¿Ya? Lo mismo, tienen que simular una historia de un fotón de 5 metros. ¿Ya? Como van a utilizar números aleatorios, cada uno de ustedes va a tener una historia diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos resulta. Miren, aquí preparé un Excel donde podemos obtener la información. Entonces, vamos a partir. Veamos qué resulta. No sé qué va a salir de esto. Ya, entonces tenemos un fotón de 5 metros. Entonces, supongamos que está la interfaz y tiene nuestro fotón, ¿cierto? Y comienza su transporte en la materia. Lo primero que hay que hacer es ver cuánto va a recorrer. ¿Ya? El recorrido de un fotón va a seguir una distribución exponencial, ¿ya? Igual que la distribución del decaimiento radioactivo. Cuando definimos probabilidades de decaimiento, aquí de la misma manera, como tiene la misma fórmula y el mismo comportamiento, podríamos definir probabilidades de interacciones. ¿Cuál es la probabilidad de interacciones a tal profundidad? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula. Buena pregunta. Sí, vamos a considerar específicamente que esto es agua. ¿Ya? Sí, eso es correcto. Vamos a considerar que agua. Entonces, necesitamos saber cuánto va a recorrer el fotón acá. Entonces, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿ya? Que es esta de acá. Esto es un muestreo de una variable que va a seguir una distribución dada. Entonces, X, ¿cierto? Es igual a menos logaritmo de chi. Chi es una letra que estamos utilizando para representar un número aleatorio. ¿Ya? Entonces, necesitamos saber cuál es el coeficiente de atenuación de los fotones de 5 metros. Entonces aquí puse tres coeficientes, coeficiente de fotoeléctrico, de Compton y de producción de partes. Solo eso. Y lo sumé y esto va a ser nuestro coeficiente de atenuación total. ¿Ya? Estoy ignorando que existe radio, que existe producción de triplete y para alta energía o otro fenómeno. ¿Ya? Entonces, tendríamos que buscar cuál es los coeficientes para 5 metros. 5 metros serían 5.000 que no podría tener una fórmula de búsqueda. Esto va a ser la pregunta, ¿verdad? Acá. Entonces, vamos a poner que el motor es de 5.000 falló la fórmula. ¿Por qué falló? Porque el Excel que
del centímetro. No importa, busquémoslo más grande. Entonces, quiero el coeficiente de 5.000. El coeficiente de 5.000 es de acá. Ya, entonces el coeficiente total es 3,01. Mu es 3,01. Pondría la menos 2. Vamos a escribirlo con un 0,0301 dividido centímetros. ¿Ya? Ese es el coeficiente de atenuación lineal de los fotones de 5 metros. ¿Ya? Bueno, a todo esto no sé si se están dando cuenta, nos estamos devolviendo a la materia de la primera unidad, ¿cierto? Eso es a propósito, como una especie de reposo. Entonces, vamos a ver cuánto recorre un fotón. Entonces pongamos X, ¿cierto? Es igual a eso. Bueno, aquí. ¿Dónde puso la coma? Acá. Sí, sí, lo mismo, sí, aquí, fíjense que en la fórmula, sale en los libros, aparece así, pero en realidad esto se refiere al valor promedio, ¿verdad? Que sería el inverso. Estamos definiendo lambda igual 1 partido 1. Lo voy a repetir esta clase. Vamos a ponerle 1 dividido. Así que de acá. Entonces, eso es 1 dividido 0,0301 centímetros por el logaritmo de un número aleatorio, ¿verdad? Negativo. Entonces ahora necesitamos un número aleatorio. ¿Cómo vamos a sacar un número aleatorio? Bueno, si quieren pueden tirar un dado. Con eso tienen un número del 1 al 6, ¿cierto? Y el resultado lo dividen por 6 y ahí les va a dar un número aleatorio del 0 al 1. ¿Ya? Si quieren pueden tirar 2 dados. No, ahí no tengo una instrucción uniforme. Dados y entonces, vamos a poner igual, ¿cierto? Aleatorio. ¿Cierto? Ya trabajamos con esta fórmula, ¿se acuerdan? 0,89. Entonces, va a ser 0,89. Si operamos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar ese número aleatorio ahí. Y vamos a hacer la operación, que sería 1 dividido 0,0301 por logaritmo de número aleatorio. ¿Ya? Ponerle menos. Y desde aquí el fotón recorre 3,87 centímetros. Lo vamos a dejar en 3,9. ¿Ya? Entonces, recorre 3,9 centímetros. Va a recorrer el fotón. Y aquí va a interaccionar. ¿Qué interacción va a tener? Entonces, nos vamos a nuestra tablita. ¿Ya? Y vemos que este de acá está en verde, sería la interacción del efecto Compton, perdón, del efecto fotoeléctrico, en amarillo Compton y aquí en naranja, en azul, la interacción de producción de partes, ¿cierto? Entonces, para saber la probabilidad, lo que podemos hacer es ver cuál es el porcentaje con respecto al total, ¿cierto? Entonces, hagamos el cálculo. Esto dividido el total. Vamos a poner como porcentaje. Fíjense, la probabilidad de que haga efecto fotoeléctrico es 0, es muy chica. La probabilidad de que haga efecto Compton es un 91,9, ¿se fijan? Y la probabilidad de que haga producción de pares es un 8%. Entonces, ¿cómo podemos ver cuál es la interacción? Necesitamos un
segundo número aleatorio. ¿Ya? Saquemos un segundo número aleatorio. Si el número aleatorio está entre 0 y 91, va a ser la primera interacción. No, perdón. Si está entre 0 y 91 va a ser efecto combo. Si está entre 91 y 8 va a ser... ¿ah? Pensando que está llegando así. Claro, mira. Lo que pasa es que tenemos nuestra recta, ¿cierto? Que va de 0 a 1, y la primera interacción está aquí, muy cerquita del 0. La segunda interacción está por acá, y la tercera está por acá. Entonces, si el número aleatorio sale en este pedacito de acá, va a ser la primera. Si sale acá, va a ser la segunda, y si sale acá, va a ser la tercera. De aquí más que otra, ¿ya? Entonces, en este caso, es la interacción del efecto fotoeléctrico es muy chica. Entonces, para que suceda, el número aleatorio tiene que ser menor a ese valor. Y ese valor es un valor muy chico. Tiene que ser un número menor a esto. Si es menor a esto, va a ocurrir eso. Y si es menor a este, va a ocurrir eso. Y aquí, aquí nos falta algo. Aquí hay que hacer una suma con esto. Ahí sí. ¿Cierto? Por eso no se da como la... Sí, hay que hacerlo como esto. Ahí está. Entonces eso es. Si es menor a esto, va a ser fotoeléctrico. Si es menor a esto, va a ser... ¿Cierto? Hacerlo acumulado. Mira, hagámoslo acumulado acá. Este es este más este. ¿Y cómo lo hacen? Y este tiene que ser 1. Si el acumulado, la suma de los tres tiene que ser igual a 1. Ahí sí, ya, ahí está. Ahí sí que está bien hecho. ¿Ya? Entonces, si es menor a este valor, es fotoeléctrico. Si está entre estos dos valores, va a ser combo. Y si está entre estos dos valores, va a ser producción de pares. Ahí está. ¿Ya? Entonces, saquemos nuestro número aleatorio. Entonces, usemos ese, 0,67. ¿Cuál es la interacción que iba a suceder? Combo, ¿cierto? Era lo más probable. Ya, perfecto. Entonces, combo. Va a ocurrir combo. Ustedes saben que cuando sucede una interacción Compton se emite un fotón disperso, ¿cierto? ¿En qué dirección va a ser emitido ese fotón disperso? Entonces, ahí tenemos que irnos a la sección de Yang China. Arriba, acá. Esta es la sección eficaz de Yang China, la misma que nosotros ya estudiamos. Es esta, ¿cierto? Si esta yo hago la integral, me va a dar esta función de acá. Fíjense que va desde 0 hasta 1. ¿Ya? Está normalizada. La dividí por el valor máximo para que me diera una función normalizada. Entonces ahora tengo que hacer un muestreo de una variable aleatoria. ¿Ya? Tengo mi fotón que es de 5 metros, me va a dar esta curva y necesito ahora un tercer número aleatorio. Tercer número aleatorio. Entonces, tengamos un tercer número aleatorio. $0,15, 0,16. Entonces el 0,16 está por acá. ¿Se fijan? 0,16. Y si lo tiro para abajo, me va a dar un valor que va a estar acá. Esto de acá es el ángulo de emisión. Si se acuerdan, este ángulo va de 0 a 180. El ángulo polar del efecto Compton. Entonces, mi número aleatorio es 0,16. Entonces lo que yo podría hacer es buscar el 0,16 en esta tabla. Por ejemplo, está entre esos dos valores, tendríamos que hacer una interpolación. Quedémonos con el más cercano, que es este.
Entonces es 3. Estamos acá y aquí vamos a tener vamos a tener 3. ¿Ya? Entonces nos dio que el fotón disperso va a ser emitido en un ángulo de 3 grados, que es un ángulo así bien chiquitito. ¿Se fijan? Entonces, fíjense lo que está pasando. Estamos haciendo una simulación. Tenemos el fotón incidente, hizo efecto Compton, salió un fotón disperso. ¿Qué nos dio? Que el fotón se emite en una dirección cercana a la dirección inicial, que es lo que uno esperaría, ¿cierto? Pero estamos haciendo una simulación, nos podría haber dado que el fotón se va a borrar, ¿cierto? Se retrodispersa, pero eso va a tener una probabilidad mucho menor. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué energía tiene ese fotón? Entonces ese fotón nos vamos, ¿cierto?, a la formulita que ya conocemos muy bien. El fotón disperso, esa energía va a tener una energía de acá, de 600 K. ¿Ya? 600 K. 600 K. Chiquitita, significa que la mayor cantidad de energía se la transfirió al electrón. ¿Ya? Muy bien. Y ahora tendríamos que ver cuánto recorre ese fotón. Entonces tenemos que buscar la probabilidad de interacción de ese fotón, de 600 tiempos. Miren, una cosa. Puse que este fotón disperso se está emitiendo hacia la izquierda, ¿cierto? Pero en realidad se emite a la izquierda. No, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Y si pensamos en 3 dimensiones, es un ángulo azimutal, un cono, ya de probabilidad. Entonces, si queremos ser un poquito más cercanos a la realidad, tenemos que tomar un cuarto número aleatorio. ¿Ya? Si va entre 0 y 5, 0 y 0,5 va a ser a la izquierda. Si va entre 0,5 y 1, va a ir a la derecha. ¿Se fijan? Que sea igual de probable que se vaya para allá o que se vaya para acá. ¿Sí? Supongamos que se nos fue para allá. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo. Ver cuánto va a recorrer ese segundo fotón. Entonces tenemos 600 K. 600 K por acá. Aquí, ¿cierto? Entonces podemos sumar, usar esta misma fórmula. Acá. Me dio resultado de eso. Yo sé que le dio el resultado de eso, pero me fue por lo que fue acá. Yo no sé de cómo que lo buscó acá. El botón. Vamos acá. Porque Entonces, fíjense son 600 K. ¿Cuál es la probabilidad de que exista efecto de producción de pares? 0, ¿cierto? Porque la energía del fotón es menor a 1,022 metros. Por lo tanto, la probabilidad es 0. La probabilidad de que exista efecto fotoeléctrico es de un 0,0132. ¿Ya? Y la probabilidad de efecto fotoeléctrico es 99,98. Entonces, aquí abajo están las acumuladas. Si el número aleatorio es menor a 0,0132%, va a ser efecto fotoeléctrico. Si el número aleatorio está entre este y este valor, va a ser efecto atómico. Aquí claramente lo más probable es que se produzca efecto atómico. Vamos a hacer el número aleatorio. 0,74, 0,41. ¿Se fijan? Entonces va a ser efecto atómico. ¿No se supone que antes hay que ver la cantidad de avance hasta que viene la reacción, no? Tienes toda la razón. La cantidad de avance se hace con esto de acá, 8,92. Entonces tendríamos que repetir el cálculo
con 8,92. Entonces sería aquí 8,92. Y acá poner un número aleatorio, que puede ser, por ejemplo, 0,4, que fue el que me salió recién. Si operamos eso, vamos a ver cuánto va a recorrer ese otro fotón. Entonces, esa operación tiene que ser algo que represente la realidad. 0,089. 0,089. Y le habíamos puesto el número aleatorio 0,4. 10. Recorrió 10 centímetros. Recorrió hasta. Ya ves. Quizás de aquí dio una probabilidad, esto era poco probable. El mundo debería ser diferente si cambiara el tiempo del fotón. ¿Qué cosa? El mundo debería ser distinto si cambiara el tiempo del fotón. Debería ser distinto. ¿Cierto? Ah, Sí, está aburrido. Aquí sería 0,089. ¿Ya? Entonces, este de acá recorrió 10 centímetros. Son probabilidades. Uno esperaría que los fotones con más energía recorran más, pero como les digo, es probabilístico. Si hiciéramos un promedio de todas las historias que ustedes van a hacer, quizás nos daría que en promedio recorren un poquito más. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo. Y como, bueno, ya vimos que era efecto Compton, de nuevo, ¿cierto? Entonces tendríamos que ver en qué ángulo va a ser emitido el efecto Compton. Primero, si va a ser para allá o va a ser para allá, ver cuál va a ser el ángulo y ver cuál va a ser su energía. ¿Ya? Y así repetir. Lo otro que pueden ver es el electrón. ¿Ya? El electrón que está acá va a ser emitido con un cierto ángulo, ¿cierto? Y va a recorrer muy poquitito. ¿Ya? Cuando empiezan a ver estos otros órdenes, van a ver que aquí tenemos centímetros, pero el electrón va a recorrer un chiquitito, algo así, muy poquitito. ¿Ya? Si ustedes lo grafican en la misma escala, ¿cierto? No va a ser tan visible. Y también va a haber otro electrón. Entonces, ¿qué es lo que les quiero comunicar? Para poder calcular una historia necesitan varios números aleatorios. Varios. ¿Ya? Entonces tienen que estar todo el rato generando números aleatorios. Y si ustedes tuvieran un código que pueda hacer esto, que en realidad no es tan difícil de implementarlo, tendrían que ir de manera ordenada. Primer número aleatorio para ver cuánto recorre. ¿Ya? Otro número aleatorio para ver la interacción. Por lo menos dos números aleatorios para ver la dirección en la que se emite. ¿Ya? Sabiendo eso, vamos a ver la energía. ¿Ya? Sabiendo la energía, con otro número aleatorio vamos a ver cuánto recorre. ¿Ya? Luego necesitamos dos números aleatorios más para ver, o sea, uno para ver la interacción y después dos más para ver la dirección. ¿Se fijan? Y así. Entonces en una historia como esta, se necesitan muchos números aleatorios. Y podríamos seguir indefinidamente, ¿se fijan? Podríamos seguir indefinidamente hasta que el fotón tenga una energía muy chiquitita. Entonces nosotros, por lo general, definimos que vamos a parar la simulación cuando lleguemos a una determinada energía. ¿Ya? Ya se le llama energía de absorción en los parámetros de simulación. Profe, ese 3,9 después lo buscó en la tabla, ¿verdad? Mira, hagamos otra historia. Profe, ¿los números aleatorios los escogemos nosotros? Sí, o si quieren. Sí. Ahora, esta tarea que quiero